NSE Producciones presenta Un tesoro escondido, madurez, sabiduría y serenidad. Nuestros ancianos tienen una misión que cumplir. Este es un espacio dedicado y protagonizado por nuestros mayores, que desean compartir con nosotros un tesoro escondido, el de su experiencia y su fe. Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedes caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. Con este escrito tan bonito de la Madre Teresa de Calcuta, que aunque habla en femenino por ella, pero también masculino igual para los hombres que para las mujeres, empezamos un programa que nuestra querida Minerva Rengel nos ha dicho que íbamos a titular La Senectud, gracia de Dios. Entonces, Minerva ya la conocen ustedes, ya ha venido varias veces al programa. Simplemente les quiero decir que entra de lleno, por su edad y por todo, dentro de nuestro programa, y que si quieren escuchar algunos que ya he hecho, como la conciencia moral, infancia perdida, niños manipulados, el trato al prójimo, pueden encontrarlos en nuestro podcast. Bienvenida, Minerva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Monse. Yo debo comenzar diciendo que para mí no fue fácil involucrarme en el tema, por cuanto estoy incluida en el mismo. Y es como hablar de mí misma. Claro. Pero haciendo un autorreconocimiento, dije de mis debilidades, de mis limitaciones, y me dije, es bueno afrontarlo de una vez con valentía y con dignidad. Y más que nada, proyectar a los demás de mi misma generación o de otras, que el optimismo es lo que debe reinar en este caminar temporal hasta que llegue la hora definitiva del inexorable ocaso. Entonces, esto es maravilloso porque debemos afrontarlo. Hemos llegado a una edad y somos mayores, ancianos, viejos, cada uno como le guste más decirlo. Pero, ¿nos puedes decir por qué has dicho la palabra senectud? Mira, la senectud es igual a la vejez, a la tercera edad, o como llaman ahora, adultos mayores. Puro eufemismo, porque todos somos viejos. Sí. Pero, ¿qué es la senectud? Es un proceso biológico, fisiológico, que le ocurre a todo ser humano
y donde se producen cambios en los aspectos físicos, psicológicos y hasta sociales. Por ejemplo, nosotros se nos arruga la piel, ¿no? La hidratación ya pasa, no hay hidratación. Otras limitaciones son las enfermedades. Esas enfermedades que muchas son generativas, ¿no? Y ahí sí es verdad que se acaba la vida, ¿no? Porque con un Alzheimer, con una demencia senil, con el mal de Parkinson, la vida no sigue siendo igual. Pero sí hay enfermedades en la vida del anciano o del viejo, ¿no? De la vejez. Hay enfermedades y hay limitaciones en la visión, en los oídos. Y la visión hay que tomar en cuenta mucho en este aspecto, porque resulta que hay ancianos que le apasiona la lectura y perder la vista es sentirse muy triste, de sentirse desasosegado, sin ganas de vivir. Y lo otro, perder la audición, porque existen, como sabemos, la prótesis auditiva, que mejoran la audición completamente, pero el que no quiere usarla vive en un aislamiento terrible, total, en una soledad que bueno, que eso influye en su psiquis. Y la otra cosa es la pérdida de la memoria. Hay veces es la memoria reciente, porque se nos olvidan, o a algunos se les olvidan, porque hay adultos mayores, como se dice, que no hemos entrado exactamente a esa etapa de ancianidad. Y no se olvidan las cosas y estamos más o menos bien, a pesar de las limitaciones. Pero esas personas con la memoria reciente se le olvidan los nombres de las personas, se le olvidan en algunas comidas, lo que sea. Pero no ocurre con la memoria remota. La memoria remota es la antigua. Entonces tú puedes observar a personas ancianas relatar hechos con tanta fluidez y con tanto entusiasmo, porque es así, porque está presente. Ahora, yo he leído un asunto muy interesante, que las personas con Alzheimer pueden tener un aprendizaje, porque las células del cerebro son resistentes y pueden haber, a pesar de sus olvidos, con la música, se le pone una música que le trae recuerdos y esa persona los vive como si viviera una persona completamente sana. Pues sí. Tengo un caso yo de un amigo que ha fallecido y le ocurría esto. Él era músico y cuando recordaba cosas por medio de la música. Sí. Entonces, bueno, ¿cuándo comienza esa vejez? Bueno, eso depende, ¿no? Depende, Monse, depende. Pero generalmente a los 65 años, 70 años. Pero eso no es homogéneo, porque eso depende de la genética, depende de las formas de vida, depende de las destrezas, de las habilidades que se tenga, de los conocimientos y de esa vitalidad que a veces no se explica, porque unos la tienen y otros no. Depende de eso. Realmente cuando se dice que el anciano realmente comienza a los 75 años. Y esa palabra, como estamos en esa edad, Monse, nos llena, nos turba un poco, ¿no? Nos turba un poco. Sí, porque bueno, a nadie quiere ser viejo, a pesar de que... y ser anciano. Sí. ¿Qué me dices? Pero lo hemos de... Vaya, para mí, ¿no? Ah, claro. O sea, aceptarlo. Claro. Como aceptas, no sé, yo pienso que una etapa de joven también tienen sus problemas en algunos momentos. Lo que pasa es que tienen, en teoría, la vida más larga, pero no se sabe. Sí, pero esa aceptación realmente tienes que estar unida con las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Nosotros, si nosotros tenemos fe,
tenemos y esperanza, debemos saber que estamos aquí de tránsito, temporalmente. Y hay que ver en esta etapa, recordar las palabras de Santa Teresa, cuando dice, nada te turbe, nada te espante, todo pasa, el Dios no se muda. Por eso, porque si nosotros estamos al lado de Dios, todo se nos va a parecer más fácil y más aceptarlo como debe ser, con alegría, con entusiasmo, porque tenemos esa esperanza de la promesa. Aquí está, porque vivimos con esperanza, porque si la fe nos viene y la hemos de haber trabajado durante toda la vida. Sí, sí. Y entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos dé mucha esperanza, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros, la persona que es católica o que es cristiana, nosotros eso es lo primero, es la fe. La fe es la que llena, y al saber que Dios está al lado de uno, que está en nuestros corazones, eso es lo que debemos permitir. Pero ¿cómo lo debemos permitir? Con nuestros actos. Porque no es únicamente tener fe, sino tener obras. ¿Cómo son esas obras? Bueno, amar al prójimo. Uh-huh. ¿Y cómo lo amas? Bueno, compartiendo con él. Sus sufrimientos. Haciendo todo. Una palabra que tú le des a una persona con problemas, mira, le llena de gozo, le da como seguridad. Si tú le dices con ese lenguaje de fe, le influye en él ese ánimo para seguir viviendo con alegría, porque lo que no debemos permitir es que no llegue esa soledad, ¿no? Claro. Y tristeza. Y no, nosotros somos seres vivos que tenemos que aportar mucho a la juventud. Pero muchísimo. Es que podemos aportar mucho, sí, que tenemos experiencia. Claro, la experiencia, porque la experiencia la sabiduría está dada por la experiencia. Solamente. Sí, sí, sí. Entonces, pero una cosita, Minerva, estamos hablando de la senectud, de la vejez, de ancianidad, tercera edad, es igual, son sinónimos todos, sí. Nos hacemos viejos, esa es la conclusión. Y entonces las virtudes, fe, esperanza y caridad, maravillosas, pero si nos escuchan personas, los que nos escuchan seguramente ya lo practican, no debemos dejarlo para el último momento, sino que nos hemos de plantear bastantes años antes, sí, que debemos ya tener esperanza y fe para cuando llegue este momento no nos coja desprevenidos, ¿no? Es cierto. La fe la debemos tener desde siempre, desde niños, pero resulta que a muchos se le olvida. Y es esa etapa final, esa etapa final, que es el último momento que nos queda, ¿no? Para esa salvación que se nos ha inculcado desde temprana edad. Entonces, eso es el momento, eso es lo que quiero insistir, que debemos aprovechar, porque hay muchas personas que no lo están, a pesar de ser católicos, pero no saben exactamente cómo comportarse. Entonces, sí, comportarse en el sentido con los demás. Ya, con la caridad, con el amor. Porque no importa que estés viejo, pero tus consejos son valiosos a otra persona. Muy valiosos. Que tú le digas con esa sabiduría que dan los años. Bueno, inmediatamente esa persona tiene que llenarse de gozo. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque en la medida que tú, aunque estés mayor, estás involucrado en hacer el bien, ¿en qué? En contribuir con la obra creadora de Dios. ¿Sí? Te interrumpo un momentito. Sí. Una cosa es llegar a esta edad y podemos caer por lo que estamos explicando, en creernos que ya lo hemos aprendido todo y que, bueno, podemos aconsejar, pero también nos tenemos que dejar aconsejar por las personas jóvenes, ¿verdad? Sí. Que hay personas jóvenes que, por ser jóvenes, quizá no tienen nuestra experiencia, pero tienen otra experiencia del mundo que va pasando. Sí, es una interrelación que debe haber entre todos, porque si en verdad nos podemos dar consejos, pueden ser en un momento dado obsoletos, ¿no?
Sí. Sí, porque debido a una determinada tiempo. Claro, que ha pasado. Sí. Entonces, uno se anima también con la experiencia de los jóvenes en ese sentido, cómo están viviendo en la actualidad, qué te pueden aportar. Eso, no querer ser jóvenes, Sí. porque eso yo no creo que sea bueno, porque se puede confundir yo no envejezco, yo quiero ser joven, me siento joven, no, yo soy viejo, me siento anciano, bien, Sí, me cuido, pero la vida ha evolucionado también más hacia atrás, o sea, no, nosotros vamos hacia adelante para que acabe nuestra vida, pero por detrás están viniendo personas que tienen sus experiencias y también son válidas para nosotros, ¿no te parece? Sí, claro que sí. Ya, mira, yo tengo, por ejemplo, el Papa hoy Santo Juan Pablo II decía unas cosas en eso, ¿no? En ese aspecto. Él decía que esa memoria colectiva que del anciano, Sí. entonces se va a transformar en esas ideas nuevas del joven. Eso. Por eso hay que oírlo. Por eso es que hay que oír a los jóvenes. Es una interrelación, pero rechazar, excluir al anciano, no. Es que hay momentos en que yo lo oigo, ¿no? Y lo oigo y me sabe mal porque, ¿qué sabrá este de la vida? No, claro que sabe su vida. Están hablando de personas, sobre todo ya jóvenes más maduros, y los muy jóvenes también tienen sus experiencias. Y en un momento determinado nos pueden dar luz a las nuestras, que dice, sí. Algunas se puede haber quedado obsoleta, ¿no? Sí, queda menos mal que con el anciano ya incorporado, manejando las redes sociales, ya nosotros no podemos incluirlo como excluidos, como inservibles. No, ¿por qué? Porque estamos participando. Sí, estamos actualizados, sí. Estamos actualizados, pero hay muchos ancianos que no manejan, ni tienen los teléfonos inteligentes, ni saben manejar el ordenador, y entonces ahí sí hay el aislamiento y la soledad, y como la inutilidad de su existencia. Pero la persona, y eso lo da, yo digo, que es el amor a Dios, sí. Ese seguir, porque si nosotros tenemos, como dijimos, esa esperanza y esa promesa, eso nos hace vivir con alegría toda esta etapa. Con alegría y ganas de seguir adelante. De seguir y de aprender y de eso. Entonces, ¿cómo es posible? Se lleva, la gente dice, ¿cómo es posible que esta señora a esta altura esté estudiando informática? No puede ser. Y sí puede ser. Yo te puedo decir que hay que mantenerse, además del aspecto que es fundamental, el aspecto religioso, ¿no? De esa creencia, de la creencia en Dios. Pero eso fíjate, y te interrumpo en esto, porque, claro, estamos hablando con muchísimas personas de muchas condiciones sociales o personas de pueblitos donde no puede llegar la informática porque no puede llegar la informática. Pero sí que pueden escuchar, leer la Biblia, formarse, y hasta si no ven, pueden pedir al párroco de su iglesia o a algunos jóvenes que les informen, que les digan o que les lean noticias del periódico, pero no encerrarse tampoco, porque ya no sirve para nada. Sí, pero ocurre, eso sí, eso es lo ideal, que la persona, a pesar de que no esté actualizada, busque la forma de hacerlo. Claro. Con eso que dices tú, que le lean, ¿no? Porque o que se informen por otro, pero si tú te quedas en tu casa en forma sedentaria, claro. ese es la muerte en vida, va más nada. Ya no hay nada, No hay nada, porque como dice, mi vida se acabó. Y eso es lo que no debemos permitir. Debemos inculcarle a toda persona mayor de edad que primero en la fe, la creencia en Dios, porque eso es el fundamento de toda nuestra vida. Si todo lo que acontece está en la mano de Dios. Todo. Entonces, si está en la mano de Dios, tú debes acercarte a Él, y en esa forma. ¿Y cómo te vas a acercar? Bueno, en primer lugar, si no tienes vista ya, bueno, que te lean la Biblia, que te digan las oraciones, sí permanecen puedes vivas. adorar, claro, Puedes adorar, puedes hacer, pero
Lo que sí no podemos hacer es aislarnos y creer que la existencia de nuestra vida se terminó, porque hay limitaciones de los sentidos y hay limitaciones en la memoria. No, señor, eso no puede ser. Es que hay que vivirla con ese ánimo, con ese optimismo que solo Dios nos da. Bueno, como decía la Madre Teresa, ¿no? Cuando no puedes correr, trota. Sí, Cuando no claro. puedes trotar, Sí. camina. Y cuando no, un bastón. Fíjese, es bueno aquí hablar sobre la cultura japonesa, ¿no? Que nosotros debemos tomar en cuenta, porque ellos dicen que un cuerpo sano es una mente sana. ¿Y cómo lo hacen? Con un entrenamiento mental. Leer el periódico todos los días y al leerlo, lo leen en voz alta. O escuchar nuestra radio, Sí, escuchar la radio, también, las noticias de nuestra radio también, sí, ¿no? Sí, pero fíjate, ellos comentan esa lectura con personas de su edad después que leen. Entonces ellos se alimentan bien. Claro. Se alimentan bien. Entonces hacen actividades que sean de su agrado. Hacen ejercicio, corren bicicleta. De todo hacen para mantenerse el cuerpo sano, porque y con la lectura se reconforta el cerebro, le da fuerza al cerebro, al lóbulo frontal. Sí. Entonces, eso debemos aprender, porque no pensar solo, no pensar solo en la comida, supongamos, porque muchas personas están pensando únicamente en lo que van a comer, en lo ¿Qué que van comeré, a cenar, qué merendaré? y qué comeré mañana. Sí. No, señor. Uno debe tener en primer plano el sentido de fe, de Dios, de religión, y luego lo otro. Bueno, porque hay que alimentarse, pero alimentarse bien, que se nutra su cuerpo, no comer esas grasas saturadas, y sobre todo en la edad vieja, no puede darse esos gustos o tomar 3 copas de vino diario, no, porque lo he visto, que dice que su vino es lo principal. No es lo mismo tomarse una copa en la comida, No, claro. que tomarse 3 o 4. No. Alguien me decía, que sin ser anciana, que lo mejor es, y eso me lo dijo un sacerdote y un presidente de la República, me dijo que para tú comportarte ante la sociedad, lo máximo son 2 copas de vino. 2. Pero esto es mucho, ¿no? No, Es poquito. no es mucho, no, porque no es distancia, no es que te vas a tomar una y enseguida la otra. Ah, claro, pero entonces esto es fuerte, ¿no? Distanciado, pero no, es la única forma de tú tener el comportamiento que exige la sociedad, ¿no? Ya. Eso es lo que te quería decir, que porque hay personas, bueno, que tú las ves con ancianos, un matrimonio, y tienen su botella de vino, Y vino y licor y todo lo demás. Entonces uno debe, lo que te traigo a colación esto, porque la ingestión de las personas mayores debe ser nutricional sobre todo. Como la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, sí. Eso es así, cuidarse y caminar mucho, diariamente. Si ya tú no puedes hacer ejercicio de fuerte, bueno, camina, que es el mejor ejercicio. El ejercicio es el único ejercicio que regenera el calcio en huesos. Eso me lo dijo un ginecólogo a mí. Sí, ese es cierto. Y de todo, y para la tensión alta también mejora. Todo. Minerva, ¿sabes una cosa que te digo? Que se nos ha pasado el tiempo y se ha terminado. Tenemos tantísimas cosas que decir que tendremos que hacer otro programa para seguir con todo lo que se ha quedado en el tintero. ¿Qué te parece? Pues mira, fíjate, hemos llegado ya. Si Raúl quiere que nos despidamos con un poquito de música, ya no llega. Me parece que no llega ni a eso. Les vamos a decir adiós. Bueno. Minerva, muchísimas gracias por tu entusiasmo, por tus buenos consejos.
que nos van a ser muy útiles a todos. Bueno, y te esperamos en un próximo sí. programa para terminar la cantidad Sí, de porque cosas sí, que han quedado para decir. Tenemos que hablar, ya eso no se oye, ¿no? Ya hablaremos, no podemos más ya. Muchas gracias, Minerva. Raúl al control, Montserrat y Minerva se despiden de ustedes y les dan las gracias por habernos sintonizado. Has escuchado Un tesoro escondido, un programa de NS Radio porque nuestros mayores tienen un tesoro de sabiduría para compartir.